En una de las maquetas que me habéis mandado hace poco y que pude echarle un vistazo, intentaba explicar por email, pero que es un poco complicado, un problema técnico bastante importante que tenía una de las canciones de la maqueta. No voy a decir tu nombre ni voy a decir nada en concreto para no personalizarlo, pero es algo que se da muy común en muchos artistas, noveles y mucha gente que está empezando. Y es el mal uso de las técnicas de composición de letras o de los letristas. No es que no me gusten las letras o no es que no me guste una letra en concreto o tu letra en concreto, sino que tiene algunos errores técnicos muy importantes y un poco bastante graves que es importante subsanar. Mucha gente cuando empieza y cuando son artistas que están empezando prestan mucha atención en la composición de la música y de los instrumentos y no prestan la misma atención a la composición de letras. Y en contra de lo que piensan muchos artistas que están empezando o mucha gente, la composición de letras es profesional y tiene una técnica que también hay que seguir tal como los instrumentos tienen una técnica. Entonces, escribir una letra sin una técnica correcta te lleva a hacer letras bastante sin sentido, letras con importantes errores que hacen que una buena canción quede en nada. En este caso concreto, una de las maquetas que había recibido tenía un recurso que es posiblemente el casi tercer recurso más utilizado en la composición de letras, que es el proceso de repetición continua. Es el proceso por el que cogemos una palabra o una frase y la repetimos de manera continuada una y otra vez. Lo habéis oído 1.000.000 de veces. Este recurso de repetición continua es, después del estribillo y de la rima, posiblemente el recurso más utilizado en la composición de letras. Y ya no es tanto que me guste o no como la usas, sino que corresponde a una manera en la que debe usarse para usarse correctamente. Antes de nada hay una cosa que tenéis que saber, y esto es teoría de composición. Hay 3 tipos generales de letras en la música. Hay letras narrativas, letras descriptivas y letras emotivas. Solo hay esos 3 tipos, Todas corresponden a esos 3 tipos. Una letra narrativa cuenta una historia, una acción en la que transcurren cosas. Una letra descriptiva describe una situación o una foto. Es como describir algo y no implica movimiento ni acción. Y la tercera es emotiva y describe un sentimiento personal y concreto. ¿Se puede hacer una letra que no pertenece a uno de estos 3 grupos? Sí, pero es muy complicado. Hay letras que no nos dicen absolutamente nada, pues por ejemplo en el New Wave y el Synth Pop hemos tenido partes en las que las letras no dicen absolutamente nada, y luego tenemos letras que sí que se salen de esos cánones clásicos de los 3 argumentos líricos, pero es muy complicado y tienes que saber muy bien lo que estás haciendo para meterse en ese campo. Entonces, ¿qué es el recurso de repetición? El recurso de repetición es cuando en una letra que tú has hecho coges una palabra o una frase y la repites de manera continuada una y otra vez porque quieres realzar algo. Y es un recurso completamente contextual. Viene definido por el contexto de la letra que tú escribes. De hecho, en muchos casos hay muchos escritores de letras que la llaman el recurso de lamento, precisamente porque te quedas mascando una parte importante de la letra. Entonces el recurso de repetición o de lamento se usa en un contexto en el cual tú en uno de esos 3 argumentos llega a un punto importante en el que quieres realzar una parte importante de lo que estás narrando o describiendo y lo repites de manera continua para hacer hincapié en esa parte que consideras importante de la letra. Si tú haces ese recurso de repetición en una parte de tu letra que no es descriptiva ni conclusiva, lo único que estás haciendo es repetir algo que no tiene ningún sentido. En este caso, en esta letra, lo voy a decir en castellano para que no lo reconozca nadie.
en la que me habíais mandado, el chaval repetía de manera continuada: la juventud se va, la juventud se va, la juventud se va, una y otra vez. Sí, es una frase que puede tener sentido y que puede tener su sentimiento profundo dentro de un contexto. Pero si tú la repites sin un contexto que te lleve a esa conclusión o que te lleve a esa situación, estás repitiendo algo que no tiene sentido. Y muchas veces pensamos que lo importante es decir algo y que nos queda bien, pero nuestro cerebro es sorprendentemente inteligente a la hora de detectar fallos argumentales en las letras. Los detecta tan bien como los errores armónicos. Lo curioso es que también tenemos muchas letras profesionales donde el recurso de repetición tampoco está muy bien utilizado, donde realmente lo hacen francamente mal incluso en letristas profesionales. Pero para entenderlo mejor vamos a ver ejemplos donde los letristas sí han sabido utilizar bien este recurso de repetición para ver cómo debería utilizarse. Un ejemplo muy claro es en los Pixies, cuando en la canción Where is my mind repiten 4 veces seguidas la expresión Where is my mind. En este caso, los Pixies nos narran en la canción unos distintos procesos por los que uno puede llegar a perder la cabeza, en sentido literal o figurado, y después de describir ese proceso se quedan repitiendo la frase Where is my mind. Es una frase conclusiva del párrafo que acaban de narrar. Podemos coger, por ejemplo, el caso de She's Lost Control de Joy Division, en el cual Ian Curtis repite continuamente la frase She's Lost Control. Es un poco lo mismo. Ian Curtis en esa letra nos narra el proceso por el que su mujer va perdiendo el control en un cabreo de manera progresiva y llega a un punto en el que ella ha perdido el control e Ian Curtis se queda repitiendo una otra vez She's Lost Control para hacer hincapié en que ese proceso de pérdida de control degenera en un proceso de completa pérdida de control. Uno de los casos más extremos, pero sin embargo mejor hechos, es el caso de Rage Against the Machine en la canción Killing in the Name On, cuando repiten Now You Do What They Told Ya 13 veces seguidas. Es una letra que tiene muy poca letra y sin embargo tiene una repetición muy extrema de hasta 13 veces consecutivas. En este caso, los Rage Against the Machine nos dan una pequeña descripción de cómo es la situación actual y cómo esa situación desencadena el que tú solo hagas lo que te dicen, y lo deja haciendo continuamente para hacer referencia al lavado de cerebro de los medios. Es una de las situaciones en las que se usa el recurso de repetición de manera más extrema, pero sin embargo mejor realizada. Tenemos también otro caso bastante intenso que es el de Morrissey, por ejemplo, en Los Smiths, cuando en la canción There is a Light That Never Goes Out, él nos repite hasta 9 veces consecutivas There is a Light That Never Goes Out. Nos dice esa expresión después de describirnos en la letra el proceso de una noche, de una vida nocturna inolvidable, divertida, que no le gustaría que acabase nunca. Después de contarnos cómo ha sido toda la noche y qué ha sido tan especial para él, le gustaría que esa luz o que esa noche nunca terminase. Por eso se queda repitiendo una y otra vez la misma frase. Incluso tenemos maneras muy poco ortodoxas de realizar el recurso de repetición que sin embargo están sorprendentemente bien hechas, aunque rompen los cánones normales del recurso de repetición. Y tenemos casos muy curiosos, por ejemplo el de los Chemical Brothers con Believe. En esa canción, el cantante Kele Okereke del grupo Block Party nos repite casi durante toda la canción I needed to believe. Realmente la canción consta de casi prácticamente 3 frases, pero con solo 3 frases es capaz de retransmitir un argumento bastante directo y bastante claro. Y sin embargo nos queda en la última frase repitiendo una y otra vez en la I needed to believe. Es muy difícil hacer una frase emocional que a la vez tenga una repetición conclusiva con prácticamente solo 3 frases, pero si lo haces bien se puede llegar a hacer. Y el caso más ejemplo es este de los Chemical Brothers con Kele Okereke.
Luego también tenemos un caso apasionante, uno de los mejores casos en los que jamás se ha usado el recurso de repetición en las letras, que es el de James Brown en Please. James Brown rompe muchísimos cánones del recurso de repetición, primero porque repite la palabra please más de 26 veces, y la segunda porque la usa al principio de la letra y no al final de la conclusión de la letra. Entonces, James Brown, en contra de todos los cánones normales del recurso de repetición, empieza con el recurso de repetición y luego entra en la letra. Esto normalmente no tiene sentido, pero en el caso de James Brown es muy especial. James Brown tenía una voz tan emocional que era capaz de introducirte en el argumento y en la conclusión antes de contarte la propia historia. Y era capaz de generar el recurso de repetición o de lamento antes de haber empezado a contarte la historia y sin embargo transmitirse esa conclusión en la historia que quiere transmitir. Es muy difícil hacer esto, es muy complicado llegar a hacer esto, pero se puede hacer. Yo creo que antes de empezar estas maneras tan poco ortodoxas de usar recursos de repetición, usaría los métodos más clásicos, que son bastante más sencillos y bastante más evidentes. Y luego ya tenemos, que podemos dejar para otro vídeo, recursos de repetición complejísimos que se salen completamente de lo normal. Desde recursos de repetición que se usan simplemente por sonoridad, y este es el caso más común dentro de la música electrónica, en este caso, por ejemplo, Fatboy Slim usa un sample de Right Here, Right Now, no porque sea un recurso de repetición, sino que lo usa como un sample de sonoridad, lo usa como un sample de sonido cualquiera, que es una voz, podría ser cualquier cosa. Y tenemos ya casos muy complejos como The Show Must Go On de Queen, donde usa un recurso de repetición muy complejo, o incluso el de YouTube con I Still Haven't Found What I'm Looking For, que usa recursos de repetición entremezclados con la letra continuamente durante todo el párrafo. Así que espero que os haya sido útil esto a todos los que estáis empezando a hacer música. Entiendo que muchos que hacéis música o que tenéis vuestras propias bandas soléis centraros mucho en la composición de la música porque es la parte como más clásica y más técnica que soléis conocer, pero la composición de letras también tiene técnicas importantes que es muy importante respetar y que cuando no la hacéis muchas veces os acabáis cargando una buena canción por una letra que acaba no teniendo una estructura con sentido o que tiene graves errores de construcción. Así que, pues si os ha interesado este tema, pues me lo decís y algún día os puedo ir haciendo algún vídeo más sobre teorías concretas sobre la composición de letras. Ya que os soléis centrar mucho más en la música y las letras las tenéis un poco más descuidadas o no se suele tener mucha información sobre técnicas de composición de letras. Así que pues como siempre, si os ha gustado el vídeo le dais a like, os suscribís para más temas de música y nos vemos el siguiente día. Venga.